nosotros. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y cuando llegue allí a ese texto, ahí en lo personal, incline su rostro y pidámosle al Señor que prepare nuestro corazón para recibir su palabra. Y vamos a pedirle que nos hable de manera específica, especial esta mañana. Que lo que Él ha preparado para nosotros, nosotros podamos recibirlo. Padre, te hemos adorado, te hemos glorificado, hemos bendecido y exaltado tu nombre. Hemos venido con gratitud y con ofrendas para honrarte en esta mañana. Y sabemos por tu promesa que estás aquí. Señor, y gracias por tu presencia y por darnos tu espíritu, porque no nos has dejado solos, no nos has dejado huérfanos. Yo pido que en esta mañana los cielos se abran sobre esta casa y tu presencia descienda sobre nosotros. Maravilloso Jesús, camina esta mañana en medio nuestro, por favor. Acércate a cada uno de manera especial. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Señor. Capítulo 24. Antes de que leamos, quiero ubicarlos un poco en el contexto de lo que está sucediendo. El Señor fue entregado el día de Pascua, viernes, y a eso de las 9 de la mañana ya estaba crucificado. En un juicio récord, entre la noche del jueves y la mañana del viernes, ya habían juzgado al Señor y lo habían sentenciado. Qué rápida, ¿se ha dado cuenta usted? Es la justicia para la injusticia y para la conveniencia de pocos. Y así sucedió. Y el Señor estaba allí crucificado. Lo que dice la palabra es que sus discípulos, la noche anterior, cuando le toman preso, Él estaba con ellos en el huerto orando. Acababan de venir del aposento alto donde habían estado en esa cena tan especial para el Señor. Él mismo les dijo: no saben cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Y allí Él dijo palabras y dijo cosas y frases que ellos no comprendieron y ellos no bajaron al corazón. Como por ejemplo: no volveré a beber más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Allí establece la ordenanza de la cena, de la comunión del pan y del vino. Y Él, cuando les parte el pan y lo entrega a ellos, algo que como israelitas y como nación habían celebrado cientos de años, más de 1000 años. Pero ese pan sin levadura, esa noche en labios de Jesús dice: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Háganlo todas las veces en memoria de mí. Y beban de esta copa, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ellos no estaban entendiendo, dice la palabra del Señor. Sin embargo, comieron, bebieron. Uno de los evangelios dice: cantaron el himno. No sabemos cuál. Seguramente alguno de estos himnos, tal vez un salmo, tal vez la canción de Moisés. Y salieron al huerto, y allí el Señor es tomado preso. Y cuando le toman preso, todos se dispersan. De lejos le seguía Pedro y Juan hasta el pretorio, hasta el patio de Caifás.
Y allí sucede lo que usted conoce como la negación de Pedro. La Biblia dice que lo negó 1, 2 y 3 veces. No habría necesidad porque quien le pregunta es una mujer. Y en aquel tiempo bíblico, el hombre no tenía por qué responderle a una mujer. Él, si quería, no estaba en la obligación de responderle. Era una mujer, no era un hombre y tampoco era una autoridad quien le hubiera preguntado de tal manera que él hubiera tenido la necesidad de responder. Pero lo niega. Y no solamente lo niega, sino dice la Biblia, lo negó con palabras, con declaraciones no gratas para Dios, con maldiciones. Y en su tercera negación, dice la Escritura, él volteó a lo lejos y vio a Jesús. Y Jesús también le miró. Y cuando esa mirada del Señor se fijó en él y en sus ojos, dice que recordó lo que el maestro le había dicho. Y salió de aquel lugar llorando amargamente. Juan estuvo siguiéndole allí un poco más hasta el amanecer del viernes. Y luego, queriendo también desaparecer, esconderse, no pudo porque algunas de las mujeres que habían estado ahí con fidelidad siguiendo al Señor tomaron a Juan y no le dejaron ir. Y Juan es el único, no por voluntad como lo expresa la palabra, sino porque las mujeres le retenían, estuvo allí. Y todos los 11, bueno, en este caso 10, porque ya uno para esa noche ya no estaba, se escondieron. Se llenaron de miedo porque había confusión en sus pensamientos y en su corazón, porque no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo, no lo comprendían. Para ellos era fuerte ver a su maestro allí crucificado, y más cuando la gente decía sarcásticamente, burlonamente: a otros salvó, sálvese él mismo. Y con todas esas injurias que decían de él, y él sin responder palabra, allí estaban las mujeres con fidelidad, y ahí estaba Juan sin entender lo que estaba pasando. El Señor muere a las 3 de la tarde, entrega el Espíritu y dice: consumado es. Un hombre llamado José, de una aldea de Arimatea de Judea, por su posición social, va a Pilato y le pide que le entregue el cuerpo. Él mismo prepara telas limpias y nuevas y lo envuelven y lo colocan allí cerca de ese lugar, a las afueras de Jerusalén, en una tumba que está en la peña, cavada en la peña. Y por orden de Pilato, porque el Sanedrín y los principales líderes religiosos lo piden, no solamente sellan la piedra a la entrada, sino que también colocan una guardia de alrededor de 24 soldados. Como era la víspera del día de reposo, las mujeres no pudieron hacer o preparar el cuerpo como habitualmente se hacía. Así que ellas esperaron hasta que pasara el sábado, día de reposo, o el sabbat, y temprano el domingo en la mañana fueron llevando las especias, las aromáticas, los aloes, para hacer la preparación del cuerpo del Señor, para la sepultura. Pero cuando van temprano, dice, muy temprano en la mañana, ven que la piedra se ha quitado. Así que ellas están asombradas y lo primero que se les viene al pensamiento es los romanos, o tal vez los líderes religiosos.
Encuentran a un hombre allí en ese huerto, creyendo que era el administrador del huerto, el hortelano, y una de ellas, María de Magdala, le dice: Señor, si sabes dónde le han puesto, dímelo, que yo iré y llevaré su cuerpo. No sabía esta mujer quién era, pero cuando escucha su palabra y su voz, ella lo reconoce: María. Y ella le dice: Rabí. Y él le dice: dile a mis hermanos. Primera vez que los llama hermanos. Dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ella también está incluida como hermana. Y usted lo puede verificar en la escritura. Nunca los había llamado hermanos. Siempre les había dicho mis discípulos. Pero ahora en la resurrección, consumado es. La ofrenda fue aceptada. Y la señal de que la ofrenda por Dios fue aceptada es que le resucitó de entre los muertos. Diles que voy a Galilea. Diles que allí les veré. Otro de los evangelios dice de manera específica: dile a ellos y dile a Pedro. Y nombra específicamente a Pedro. Dile a Pedro que allí le veré. Pero cuando llegan las mujeres a contarles, ellos no creen. Lo que dice la escritura es que ellos dijeron: están delirando. Vieron visiones. Es tanto el dolor que les embarga como a todos nosotros, que es lo que quisieran ver. Lo extrañan y lo están viendo por todas partes. Y vinieron aquí estas mujeres locas, porque es la palabra que emplea el evangelio para referirse a ellas. Así ellos las llamaron. Están locas, están enloqueciendo. Ninguno creyó que el Señor había resucitado. Sin embargo, Juan y Pedro se inquietan por esto y van al sepulcro y no encuentran nada, solo ven la piedra quitada. Pero dice la escritura que Juan viene, entra y sale, pero Pedro viene, entra y mira algo especial. Y es que las telas en las que habían envuelto al Señor, esos mantos, estaban doblados. Y el sudario también doblado, pero aparte. Y entonces dice el evangelio: Pedro cree. Tal vez para nosotros no toma relevancia el por qué al ver Pedro esto creyó. Pero cuando tú preguntas al Señor y lees detenidamente los evangelios, puedes darte cuenta de algo. No sé si ustedes sabían que Jesús escogió vivir en la casa de Pedro. La sede de su ministerio fue la ciudad de Pedro, Capernaum, la misma ciudad de Andrés, su hermano. Así que lo que creo yo es que, habiendo vivido Jesús meses, tal vez años, con Pedro en su casa, seguramente Pedro había preparado un cuarto para el Señor, un lugar, un dormitorio. Y seguramente sabía cómo Jesús en las mañanas hacía la cama. Doblaba las cobijas, por así decirlo. Doblaba los mantos. Y lo que Pedro observó y por lo cual creyó fue la forma en la que estaban doblados. Por eso creyó. Sin embargo, ellos están diciendo: no puede ser. Están llenos de asombro por todo lo que se está diciendo. Ese domingo, al anochecer, al atardecer, acontece algo que es lo que dice aquí el capítulo 24, que yo quiero que lo lea conmigo. Y usemos lo que Dios nos ha dado, el recurso de nuestra imaginación.
recree en su pensamiento la historia. Arme el escenario allí en su mente y hágalo vívido mientras lo va leyendo conmigo. Versículo 13, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16, léalo en voz alta. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. La palabra velado significa tener un velo, como el que usaban las mujeres. Un velo, una tela frente a su rostro, lo cual hace que tú puedas tal vez distinguir luces o sombras, pero tú no puedas ver con claridad y definir los rostros. De allí proviene la palabra revelar, que significa quitar el velo, para que pueda ver. Los ojos de ellos estaban ¿cómo? Por eso no le conocieron. Y Jesús, que se acercó a ellos sin ellos saber que era Jesús, les habló diciendo: ¿qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis ¿cómo? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué concepto tenían estos dos de Jesús? Ellos no dijeron Jesús el Hijo de Dios, tampoco dijeron Jesús el Mesías, tampoco dijeron Jesús el Cristo. Dijeron varón, profeta, poderoso en obras, porque eso ciertamente era innegable. Pero Jesús era mucho más que esto. Y sin embargo eran seguidores, eran discípulos del Señor, habían seguido y caminado con el Señor como los demás. Y me detengo ahí, hago énfasis en esto porque podemos nosotros hacernos la pregunta: ¿cuál es el concepto que tengo acerca de Jesús para mi vida? Porque lo que tú crees de Él define tu vida. Por ahí hay un escrito, no sé quién es el autor de ese escrito, pero lleva décadas. Alguien brillantemente lo recopiló con la información bíblica. Me llamas Señor y no me temes. Me llamas bueno y no me amas. Me llamas fiel y no confías. Y así sucede. Porque una cosa es lo que decimos, que creemos de Él, pero si eso que yo creo de Él no define mi vida, ni quién soy, ni lo que hago, entonces realmente no es una creencia. No es una convicción, no es una realidad en mi interior, solo es un concepto que tal vez manejo o creo entender, pero que no ha traído transformación a mi vida. Varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucifixión? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos tenían unas expectativas. Ellos lo dijeron: esperábamos que Él fuera el que nos redimiera. Pero ¿cómo estaban frente a esas expectativas? Hoy tanta gente se ha vuelto atrás de su fe porque en su pensamiento particular Dios los decepcionó o los defraudó. ¿Cómo puedo confiar en un Dios que permite lo que está pasando en este mundo? ¿Dónde está ese Dios que no interviene para evitar el sufrimiento, la enfermedad, el mal, la peste, el virus que está ahora azotando la tierra? Porque yo esperaba que Dios hiciera algo. Y hay gente decepcionada de Dios. Se sienten defraudados por Dios. Aquí hay dos igual a ellos. Tal vez te sientas identificado con estos dos discípulos. Tal vez digas: sí, yo en un tiempo seguí al Señor, hoy no sé si realmente soy un seguidor o no. No me considero un discípulo. Tal vez un creyente, pero no un discípulo. No sé cuál sea tu condición hoy. Esto es lo que ellos dicen. Además de esto, la realidad es que hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. 3 días de muerto. 3 días de muerto y seguían hablando de lo mismo. No podían sacarse esto de su pensamiento, de su cabeza, ni de sus conversaciones. Porque no es fácil. Es que ellos no simplemente habían visto de lejos al Señor, no, habían caminado con Él. Tu vida es tocada por Él cuando caminas de su mano, cuando comienzas a ver su actuar y su mover, lo sobrenatural, lo milagroso. Esto había tocado poderosamente sus vidas. Esto no es algo que tú olvidas en 2 días, que pasas por alto, que continúas la vida como si nada hubiera ocurrido. Esto los tenía a ellos consternados. Pero mire cómo el verso 22 dice: y estos dos también habían conocido la noticia de esa misma mañana, de ese mismo día en la mañana. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, esos ángeles les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estos dos habían recibido el testimonio de las mujeres. Seguramente estaban con los otros 10, 11. Verso 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón. Mire cómo lo traduce en la versión Nueva Traducción Viviente, ese versículo 25. Entonces Jesús les dijo: qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Les cuesta tanto creer, necios. La insensatez es necedad, o en su significado más puro,
etimológicamente, falta de sensatez, insensatez. Insensatos y tardos de corazón. La palabra tardos allí es la misma que en el griego aparece en otros textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo en la carta de Santiago, cuando dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es la misma palabra traducida aquí. Nos cuesta, nos reprimimos. Es una cuestión de, no es que falte el querer, sino que por el deber tú reprimes ese impulso. Así que el Señor dice, no es que les falte fe, es que no quieren creer. La mayoría de la gente que hoy se declara incrédula o atea, no es que no tenga fe, es que no quieren creer. Las razones son muchas y según ellos valederas. Cada quien en su vida y en su contexto, por lo que es y lo que ha vivido, tendrá sus argumentos. Pero nunca eso será la realidad verdadera. La gente se escuda, argumenta que a causa de lo que ha vivido, lo que ha sufrido, por lo que ha pasado, pueden ser muchas razones. Pero lo que hay es eso, insensatez y tardos de corazón para creer. ¿Creer qué? La palabra de Dios. Jesús estaba empezando a mostrarles por qué están como están y se sienten como se sienten. Estaban confundidos, estaban tristes, acongojados, apesadumbrados. Tenían una cantidad, un revueltijo de emociones en su interior. Porque lo que les rodeaba, según ellos, era una realidad que les llevaba a esa condición. Pero esa no era la realidad verdadera. Estaban diciendo que Jesús estaba muerto, pero Él no estaba muerto. Había resucitado. Estaban diciendo que no le habían encontrado los que fueron a ver la tumba y que nadie le había visto. Pero estaba frente a ellos y ellos no le podían reconocer. Así puede estar sucediendo hoy en tu vida. Y no te has dado cuenta de una realidad que yo llamo la realidad de Dios, en la que tú y yo estamos llamados a caminar con Dios. Y es una realidad de Dios, como dice la palabra de Dios: por fe andamos, no por vista. Estos son días donde la iglesia está siendo elevada a ese nivel de fe, donde lo que nos muestra esta sociedad y lo que vemos en este mundo no puede determinar nuestro compromiso y amor por el Señor. Son días para caminar no por lo que vemos, sino por lo que Dios ha dicho en su palabra. Ya fue dicho, está escrito, y cielo y tierra pasarán, pero no su palabra. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, iglesia? ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto, mis amados? Y Jesús dice, o bueno, este forastero, porque ellos piensan que es un forastero. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iba, Emaús, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Y cómo estaban? Estaban diciendo: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido cuando partieron el pan. Míreme aquí, por favor. El pan, desde hacía 4 noches atrás, se había convertido en un símbolo de comunión. Tome nota de esto, por favor, porque aquí viene la aplicación para nosotros. Porque esto no solamente es un suceso de allá, del pasado. Esto no solamente es un relato de lo que aconteció y de lo que los evangelistas dan testimonio con su vida, que así sucedió. Esto nos marca a nosotros hoy un camino. Porque si alguien o alguno se encuentra hoy como estos dos, ¿dónde estás, Señor, en medio de todo este caos? Si alguien esta mañana dice: un mes la iglesia, he estado escuchando una palabra, pero yo no he experimentado a Dios en mi vida. Hablan de algo de lo que yo no sé qué es, la presencia de Dios. Y hoy me siento como que Dios no está conmigo. Hoy me siento como que Él me abandonó, se alejó. Lo percibo, lo siento distante de mi vida y no sé cómo acercarme o cómo atraerlo a mí. Y lo que no sabes es que Él está más cerca de lo que piensas. Lo que no sabes es lo que tampoco sabían los griegos, pero Pablo se los dice: inmersos en su idolatría y ceguera espiritual. Les dice Pablo allí en el libro de los Hechos: no está lejos de nosotros, porque en Él somos, vivimos y nos movemos. Por si alguno al acercarse puede palparle, puede sentirle. No está lejos, está cerca. Pero hay algo que nos está impidiendo entrar en esa realidad que yo llamo la realidad de Dios, no tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Esa no es tu realidad. Cuando este forastero pensaba en ellos, hizo todo esto. El recorrido era de un par de horas, casi unos 12 kilómetros, 60 estadios. Un estadio es algo más o menos de 180 metros, un estadio. La medida lineal de tiempo bíblico de aquel momento. Y durante ese camino, ellos hablando y platicando, y él se acerca. No sé si al inicio del camino, del recorrido, o un poco más adelante. Pero seguramente por alrededor de lo mismo que ha durado esta enseñanza, un poco más. Este personaje, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los lleva por un recorrido por las Escrituras. Miren lo que decían las Escrituras.
era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Es decir, hoy, tú que cuestionas a Dios porque no entiendes su actuar, ya está escrito que Él había de actuar así. Ya estaba dispuesto en la palabra para darte paz, que Él permitiría muchas cosas, pero que nada en esta vida se quedaría sin un justo juicio delante de Él y cada quien recibir adecuadamente lo que merece. Que aún las cosas ocultas un día saldrán a la luz y todo lo que se hizo en secreto será revelado y expuesto y no quedará sin un justo juicio. Porque hoy muchos se han vuelto atrás de su fe porque dicen: Dios fue injusto conmigo. Y lo que alguien considera injusticia en su vida solo es la preparación para aquel momento en que Dios se manifestará y será el juez en su vida para darle según lo que había recibido. Vienen los días de las recompensas de los que han sido fieles. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque Él no olvida tu entrega, amor y servicio a Él y a su obra, sin que se quede sin recompensa. Por eso no apareció a Caifás, mucho menos a Pilato, un gentil, ni al liderazgo, al Sanedrín, los mismos que pidieron su crucifixión. Apareció a las mujeres. ¿Por qué primero las mujeres? Porque fueron las últimas en irse de el monte de la calavera. Él comienza por los más fieles y luego aparece en orden a cada uno de ellos. Y dice el escrito de Lucas en el libro de Hechos: 40 días estuvo apareciéndoseles. Y tuvo una aparición muy particular y especial con Simón Pedro. Tuvo una cena con él, donde Jesús mismo le preparó la comida y comió con él. Y lo restauró. Él tiene el poder para perdonarte, pero hay personas que no se han perdonado a sí mismos y eso les está causando problemas para caminar y seguirle a Él con fidelidad. Pero vienen los días en donde Él los restaurará. Los llevó por las escrituras y algo pasaba aquí en el interior mientras ellos oían las escrituras y este forastero les abría las escrituras. Ellos lo dicen más adelante: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrías las escrituras. Esto pasa en el corazón de un verdadero hijo de Dios. No puede tomar como algo sin valor lo que es la palabra de Dios. Siempre está allí esa conexión, o está ese recuerdo, está esa conexión con la palabra. ¿Qué hicieron ellos? El forastero hizo como que iba y seguía su camino, como que ese no era su fin o su destino. Sin embargo, ellos dijeron: cae la tarde, ya anochece, ¿por qué no posas, renuevas tus fuerzas y compartes con nosotros? Ellos le brindaron un lugar para que se quedara con ellos. ¿Qué más hicieron ellos? Le ofrecieron, además de un lugar, le ofrecieron comida. Así que, ¿por qué sé que ellos le ofrecieron comida? Porque quien daba gracias era el invitado. Era la costumbre. Y el que oró fue el forastero, o sea, el invitado.
y allí dando gracias por el pan. Cuando lo parte, toma el pan, lo bendice, lo parte y les da. Es cuando dice el texto: entonces, verso 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Solo vino para sacarlos de su vana realidad, la que ellos consideraban que era su única realidad, para meterlos en la realidad de Dios. ¿Dónde quedó la tristeza que los embargaba? Se disipó. Y es lo mismo que va a ocurrir contigo. Hablo en estos días con tanta gente que está tan verdaderamente afectada, tan apagada, tan apática. El brillo, el entusiasmo de otros días, de otros tiempos no se les ve. Y están como estos dos. Hablan y hablan del mismo tema: lo presente, lo porvenir, la incertidumbre del mañana, del futuro. Si el año que viene va a ser peor o mejor que este. ¿Qué seguridad tenemos? La gente se siente engañada. Ya no están confiando en nada ni en nadie. Ya no se sabe a quién creer. Ni a la medicina, ni a la ciencia, ni a los médicos, ni a los gobiernos, ni a las organizaciones, ni a los políticos. No se puede creer. ¿En quién se puede creer? Esa es la realidad para muchos. Pero después de 40 días de apariciones y antes de ascender a los cielos para tomar su trono, Él hizo una promesa: yo estoy con ustedes los domingos si se congregan. Yo estoy con ustedes cuando. Pero ¿por qué vivimos como si Él no estuviera con nosotros? Está tan cerca y tú no te has dado cuenta. Sin embargo, por momentos Él puede hacer que tu corazón arda mientras oyes la palabra. Posiblemente como este momento o esta mañana. Pero solo te falta algo más. Solo te falta algo más. Como ellos hicieron con el forastero, lo forzaron. Quédate. Una noche. Descansa. Quédate. Ni siquiera fue una noche, fue un momento. Pero eso era lo que ellos querían. Quédate. Y eso comenzó a hacer la diferencia para ellos, como también será la diferencia para ti. Él es el que te brinda el pan y tú eres el que lo recibes, y ese pan significa comunión. Y los llamo, iglesia, a no perder la comunión con Él. Si la pierdes, vas a estar como los demás, confundidos y en sus argumentos, en incertidumbre, sintiéndose decepcionados, defraudados de Dios, mientras que otros estamos en su realidad. Él tiene un plan. Su trono sigue siendo el que gobierna, y estamos por ver su rostro una vez más en su retorno.
y nos llevará. Todo esto es pasajero. Todo esto es necesario que acontezca y Él lo advirtió. Pero tú puedes vivir en su realidad mientras Él regresa por su iglesia. Pero si tomas lo que Él te ofrece, el pan que representa la comunión con Él. Ponte de pie, por favor. Y porque el tiempo para el segundo servicio es breve, tomemos un momento para cerrar nuestros ojos. Maestro, acércate en este momento a los que están sumidos en su propia realidad. Como está escrito, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque el linaje suyo somos. Si esta mañana mientras oías la palabra, tu corazón comenzó a arder, esto fue lo que expresaron los que iban por ese camino, Cleofas y el otro. Nuestro corazón ardía mientras nos abría la escritura. Aunque no le estaban viendo, no le reconocieron, pero pudieron percibir: Dios se está moviendo. Y si tú eres de aquellos que sabes, Dios está haciendo algo, no sé qué, pero Él se está moviendo. Es mentira lo que la gente dice: Dios se quedó quieto, Dios se durmió, Dios murió. Está más vivo. Cada día frente a nuestros ojos se cumplen y se cumplen y se cumplen las profecías. Cada día delante de tus ojos está el cumplimiento de la palabra y el momento se acerca cuando le veremos cara a cara. Pero necesitas decirle dos cosas: quédate conmigo. Dispón tu vida y vuelve a buscarle. Pasa un momento, una noche con Él y tu realidad cambiará. Y lo que Él te ofrece, el pan que te entrega, recíbelo. Porque en esa comunión habrá un momento en el que tus ojos serán abiertos y tú sabrás lo que llegó a declarar Job en su tribulación: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Salvador vive. Yo sé que mi Señor vive. Yo sé que aquel de quien soy, a quien le pertenezco, vive. Es Señor, es Rey y es soberano. Y lo que Él quiera y como quiera hacer está bien con mi alma y me da paz, porque en Él tengo paz. Y su paz no es como la que el mundo promete dar. Su paz es verdadera. Yo te doy gracias esta mañana, precioso Señor, por esta palabra que has hablado a nuestras vidas y que has impartido a nuestro corazón. Y yo los encomiendo a tu gracia, a cada uno, a cada una que está aquí o que está
viéndonos ahora, escuchándonos ahora. Yo los encomiendo, Señor, yo te ruego, en este día o en esta semana, acércate a ellos. Acércate, Señor. Camina con ellos. Que sepan que no están solos en su tribulación, aflicción, necesidad, tristeza o ansiedad. Y por favor, sácalos de esa tristeza. Sácalos de esa depresión. Sácalos de esa congoja, de ese dolor. Levántales, levántales, levántales a victoria. Déjales percibir el aroma de tu gloria y de la victoria que hay al habitar en tu presencia. Porque Él ha dicho: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si alguien lo cree, dele gracias, dele gloria, dele alabanza. Te bendecimos, precioso Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando ustedes reciban la notificación de la publicación del formulario para asistir, háganlo pronto para que el cupo del jueves y los del domingo se pueda habilitar, o de lo contrario pues podamos informarle que debe venir al siguiente servicio o al otro servicio. Les bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su faz y haga resplandecer su luz sobre ti. Que Él te guarde y te bendiga. Que te guarde en tu entrar y en tu salir. Que te guarde en tu acostar y en tu levantar. Que establezca tu reino sobre tu corazón y su gobierno sobre tu vida y tu casa y tu familia. Que sea tu guardador y tu protector. Que sea tu proveedor y sustentador en esta semana. Que te rodee con su gracia, que te rodee con su favor. En el nombre de Jesús, que el amor de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la presencia y comunión de su Espíritu sean sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén.